Amigos y amigas, continuamos en esta conversación con Elizabeth Yelin, socióloga argentina con una larga trayectoria en el tema de memoria. Estábamos hablando sobre cómo se enseña la memoria, cómo se comunica la memoria del conflicto. No sé por qué comunicar la memoria. Claro. No se puede comunicarla. Claro, pero a veces se insiste en eso, ¿no? Y pensando en otro país, no en el Perú, pero en el Perú tenemos un debate sobre el lugar de la memoria. Yo recuerdo mucho que cuando visité el lugar de la memoria en Chile, lo primero que me llamó la atención es que uno entra al lugar de la memoria. ¿En qué lugar? El museo, sí. Al Museo de la Memoria. Y claro, bueno, luego de la exposición en sí comienza con el 11 de septiembre. Entonces, tú dices, bueno, y esto, uno por conocimiento lo sabe, pero de pronto a alguien se le ocurrió bombardear la moneda. No es cierto. ¿Hasta dónde se puede, hasta dónde hay que llegar? Hay un límite en esto porque es parte de las discusiones, ¿no? Yo siempre veo a algunos compañeros de derechos humanos muy preocupados por fijar una verdad y una memoria y mi impresión cada vez más es que las memorias son múltiples, Bueno, las memorias son múltiples para empezar. Ahí no hay... Tiene que quedarnos claro. No hay una y hay luchas, ¿no? Por tratar de convencer que mi relato es el relato. Claro. Eso lo sabemos, eso está dicho claramente. El asunto para mí tiene que ver con, primero, ¿se transmite memoria? Se transmite información, se transmiten datos. Sentimientos, se transmiten datos. Se convierte en memoria en la medida en que uno se apropia de eso y lo identifica con su propio pasado. Claro. O sea, la memoria es subjetividad. Subjetivo, claro. Es subjetividad. Cuando hace años se empezó a hablar sobre la necesidad de armar museos, tuvimos varios debates en Argentina sobre museos. ¿Qué es un museo de memoria? Claro, para mí, digamos, ahora se llaman así. Uno podría decir, sitio de memoria es un sitio que alude a algo que pasó que ocurrió en el pasado y entonces uno puede llamarlos sitios de memoria. Pero el museo es una construcción, ¿no? De algo que va a ser, en realidad es un museo de historia. Sería mejor que dijéramos las cosas así, ¿no? Cuando uno entra al museo en Santiago y está la película de los aviones bombardeando la moneda, está relatando un acontecimiento histórico que ocurrió un 11 de septiembre de 1973. Exacto. Y la película es una documental de ese día. Sí. No es memoria, eso es historia. La memoria la vamos a construir nosotros, vamos a armar nuestras memorias en base a lo que, entre otras cosas, a lo que nos cuenten. Entonces ese es otro. Yo no sé si llamar los museos de la memoria, se llaman, no importa cómo se llaman. Ahora, ¿cuándo empiezan y cuándo terminan? El Museo de Chile empieza el 11 de septiembre y termina en el momento en que asume el presidente Aylwin. Y está el otro video, que es el video del Estadio Nacional. Y ahí termina. Sí. Entonces, es un museo, es una exposición que abarca el periodo dictatorial definido de manera estrictamente en el calendario político. Exacto. Tal día Pinochet subió, tal día Pinochet se fue. Claro. Digamos, ese es el corte. Los procesos sociales no ocurren un día a las 10 de la mañana. Claro. No ocurren por decreto tampoco. Ni por decreto, ni por una elección. Los procesos sociales, políticos, culturales, simbólicos, tienen una duración muy diferente. Entonces, ¿cuán atrás se va a ir?
yo coincido contigo en mirar ese video cuando yo la primera vez que fui al museo en Chile, y me imaginaba unos chicos llegando sin mayor preparación. Claro. Y de pronto hay un avión y entonces uno puede inclusive ser más irónico y decir que estos chicos pueden decir, los de Star Trek son mucho más interesantes porque claro, son en colores. No es muy llamativo. Una película blanco y negro con un avioncito que tira bombas, con todos los jueguitos que hay hoy en día. A mis hijos no le llama la atención. No llamaría nada la atención. Entonces, el tema, y ahí viene, ese es el tiene gran que llegar ya preparado. Tiene que llegar preparado, tiene que haber todo un trabajo de contextualización, de explicación de que ese día no empezó. Claro. Ese día culminó un proceso y empezó. Digamos, hubo un cambio, pero y eso es difícil de transmitir, pero creo que por ese lado vamos, y por ese lado es donde cada vez más las cosas no tienen esas fechas de entrada y salida como los programas de televisión o los que tienen que entrar a la hora. Ahora, Elizabeth, en el Perú estamos recordando, conmemorando los 10 años del informe. Yo nunca he sido muy seguidor de conmemorar la fecha, pero bueno, ya la fecha está instalada, hay una serie de eventos. Los rituales sirven, si eres antropólogo. Sí, efectivamente. Y si no sirven, igual se hacen, claro, y la gente los hace. Así es. Ahora, ¿cómo ves tú desde Argentina el proceso peruano? No te pido el detalle, pero hay quienes a veces acá en el Perú dicen no se ha logrado nada, hay quienes ven el vaso vacío, otros que ven el vaso medio vacío, ¿no? La experiencia peruana, desde el conocimiento que tú tienes, desde el trabajo que hiciste además con Carlos Iván, ¿cómo la percibes? ¿O cómo se ve en todo caso? ¿Cómo se lee desde fuera? Uno podría decir que la comisión fue un momento crucial, fue una coyuntura crítica en la historia peruana. Yo no tengo duda de eso, porque en Perú se venía con una especie de, llamémoslo, sin hacer el paralelo, negacionismo. Digamos, hay otro negacionismo de otro tipo, pero aquí había como una sensación de cómo llegó poco, llegó tarde acá, y las víctimas eran quechua hablantes y pobres, y digamos no tuvo la presencia, la magnitud del fenómeno de la violencia en Perú, no tuvo la presencia pública, política en Lima, claro, que una podría decir. Yo creo que la comisión permitió que llegara a Lima, y que desde el Estado se hiciera algo. Entonces yo creo que la comisión fue un momento clave. En el trabajo de la comisión, y en esto yo creo que Carlos Iván tuvo un papel muy importante, se intentó no solo registrar las víctimas, sino también, en primer lugar, tomar aspectos colectivos y no la noción individualizadora de víctima que tiene el paradigma de derechos humanos liberal, sino trabajar también sobre comunidades, sobre una noción, claro, de comunidad, que no se ha hecho tanto en otros lugares, pero que aquí fue muy importante. Y también creo que hay, sin entrar en las profundidades porque no daba para entrar, un reconocimiento, y eso está en el prefacio del informe de la comisión, de la vinculación entre la violencia y las estructuras históricas de discriminación del Perú. Yo creo que esa frasecita, que yo la cito mucho, pero que me parece que es crucial, es algo que a mí me hubiera gustado ver en el Perú, que un movimiento social que se apropiara mucho más de eso. Y creo que el tema por ahí en el Perú no es tanto con la violencia del periodo 1980-2000. El tema con el Perú tiene que ver con un tiempo mucho, mucho más largo. Y la sensación, no la conozco, es que queda muchísimo camino por recorrer
para revertir discriminaciones y desigualdades estructurales e históricas de mucho más largo plazo y mucho más largo alcance que la violencia propiamente dicha. Y en ese sentido, un poco tenemos que ir terminando, quizás eso hace que en la escuela peruana, que es una de las instituciones más discriminadoras que hemos tenido, sea tan difícil que entren los contenidos. Quizás hay que transformar. Y no sé, porque lo que pasa es que si estamos pidiendo que en vez de dar datos sueltos se dé contexto, entonces el tema en el Perú, igual que en todos lados, pero en el Perú claramente, es cómo transmitir ese contexto. Y ese contexto es lo que es parte del problema. Entonces me parece que la comisión fue un primer paso importantísimo. Me parece que lo que se ha hecho después en algunos campos institucionales ha sido significativo. Recuerdo, y espero en este encuentro de mañana, a partir de mañana, aprender mucho. Recuerdo en el encuentro de los 5 años de la conmemoración, hubo informes, hubo indicaciones de que estaban ocurriendo cosas en Perú como consecuencia del informe de la comisión. Yo espero que ahora se muestre que todavía hay más por hacer, hay más hecho y más por hacer. Elizabeth, se nos ha ido el tiempo. Muchísimas gracias. Yo quiero invitarlos a todos a participar en el Seminario Internacional Políticas en Justicia Transicional, pero además, si ustedes quieren conocer más el trabajo de Elizabeth Yelin, el Instituto de Estudios Peruanos reeditó hace un año, sí, ¿no?, el libro Los Trabajos de la Memoria, que es un libro que Elizabeth, tú escribiste hace unos 10 años, sí, pero que cuenta con una nueva introducción donde justamente planteas algunos de los temas que hemos conversado y que ella va a tratar también en el seminario. Amigos y amigas, vamos a irnos a una pausa y al regreso otro invitado muy importante del seminario, Steve Stern, va a conversar también hoy conmigo en el... Volvemos.